Hola a todos. Perdón por la tardanza. Bueno, para empezar, ¿ya se metieron todos los que están aquí al Discord? Yo ya. Ok. Bueno, les digo, les comento o recuerdo si es que no sabían, que pues vamos, para tener mejor organización, abrimos un Discord para estos entrenamientos. Ahorita acabo de ponerles aquí en el chat el link por si alguien no lo tenía. Entonces, si no se han metido, por favor, métanse. Y también es importante que cuando se metan, se pongan en su nombre su año de nacimiento para saber en qué categoría ponerlos. Ok. Entonces, pues vamos a empezar. Lo que vamos a ver ahorita es un tema que en realidad no es propiamente de ninguna de las 4 horas de Olimpiada, pero se usa para muchas y se usa para muchas otras cosas de matemáticas, que se llama inducción. Bueno, como un poquito de contexto. La inducción en general, o sea, lo que significa el pensamiento inductivo y deductivo, es como una diferencia muy grande y es básicamente lo que separa las matemáticas de la ciencia. ¿Por qué? La idea de un pensamiento inductivo es lo que va de lo particular a lo general. El pensamiento deductivo es lo que va de lo general a lo particular. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Digamos que están queriendo hacer un experimento de física, ¿no? O encontrar una ley de física o algo así. Entonces, lo que hacen es, pues, hacer un experimento, ¿no? O sea, digamos que quieren ver cómo funciona la gravedad. Y entonces agarran una piedra y la sueltan. Y se dan cuenta de que se va para abajo, pero se va para abajo además a una velocidad que cumple tales características y tarda tanto tiempo y lo hace de tal forma. Y luego vuelven a agarrar la piedra y la vuelven a soltar. Y se dan cuenta que hace exactamente lo mismo. Y lo vuelven a hacer todas las veces que quieran y se dan cuenta de que en general se comporta de la misma forma. Y luego ya no lo hacen con una piedra, lo hacen con, no sé, una manzana o lo que sea, ¿no? Hacen experimentos. Y después de hacer un experimento muchas veces, si siempre pasa lo mismo, entonces dicen, pues siempre va a pasar lo mismo. Eso es lo que es un pensamiento inductivo en general, que así es como funciona la ciencia, a través de experimentación y comprobación. Las matemáticas no son una ciencia, las matemáticas no funcionan así. Si estás en un problema de matemáticas y, por ejemplo, quieres encontrar una ley que funciona para todos los números naturales, digamos, o sea, si dices, pues lo intenté con el 1 y lo intenté con el 2 y con el 3 y con el 4 y con el 5 y lo intenté con los primeros 100 números y pasó lo mismo. Y entonces va a pasar lo mismo para todos. Eso está mal. Matemáticamente eso no es correcto, eso no es cierto. No, o sea, digo, así como que pase con los primeros 100 números y luego ya no sé si suceda, pero sí, de hecho hay algunos problemas que se usan como ejemplo para cosas que como los primeros 5 casos parece que siguen un patrón y luego al siguiente ya pasa algo diferente. Pero en general, en matemáticas puras no se vale hacer eso. En matemáticas puras, los pensamientos tienen que ser deductivos, o sea, ir de lo general a lo particular. O sea, decir, pues esto demuestro que funciona para todos los números que existen. Y a partir de ahí pueden irse a lo particular, o sea, decir, pues entonces en concreto funciona para el 5 o para el 7 o algo así. O decir, todos los triángulos, todos cumplen que la suma de sus ángulos son 180 grados. Y eso no lo hacen a partir de intentar con muchos triángulos y darse cuenta de que pasa lo mismo. Lo hacen con una ley general, algo que dice, pues no importa qué triángulo sea, siempre van a medir esos sus ángulos. Y a partir de eso pueden irse a lo particular, que es decir, en un triángulo en específico, pues sabemos que cumple tal cosa. Entonces, eso en general es lo que significa, pues, la palabra inductivo o deductivo, que es, pues, de donde viene la palabra inducción. Ahora, la inducción matemática es como una forma, una técnica especial
en donde de alguna manera sí estamos yendo de lo particular a lo general, pero tiene como un truco especial que nos permite usarlo en Olimpiada. Entonces, pues primero vamos a ver un ejemplo, o sea, para ver un poco cuál es la idea de la inducción, como fuera de las matemáticas. Digamos que tienen una caja, ¿no? Y en la caja tienen, pues no sé, tienen hormiguitas. Y sus hormiguitas se reproducen y pues viven en la caja y van a vivir muchas generaciones. Entonces, ¿qué pasa si quieren en algún momento hacer la afirmación, por ejemplo, todas las hormigas en mi caja van a ser rojas siempre? Entonces, para esa afirmación necesitaríamos, o sea, para que eso fuera cierto, o sea, podríamos llegar a ello con las siguientes ideas. Primero, tendríamos que ver que las hormigas que metí a la caja son rojas. Y luego, otra cosa que es bien importante es que los hijos de hormigas rojas también son hormigas rojas. O sea, esa segunda cosa es como una propiedad hereditaria, ¿no? O sea que si tienes una hormiga roja, pues su hijito también va a ser una hormiga roja. Entonces, si hacemos esas dos afirmaciones, si se fijan, con eso basta para decir que todas las hormigas siempre van a ser rojas. Bueno, aquí estamos asumiendo que no meto hormigas extras después, ¿no? O sea, meto hormigas al principio y luego pues las hormiguitas se siguen reproduciendo, pero ya no voy a meter hormigas nuevas. Entonces, si digo que las primeras eran rojas y luego cuando se reproducen también van a salir rojas nuevas, entonces con esas dos cosas pues sí podemos afirmar pues que todas las hormigas siempre van a ser rojas, ¿no? ¿Sí me siguen? Sí. Y como comentario, creo que el link del Discord es otro, porque creo que es del OMEP. Ay, sí, perdón. Gracias por recordarme. Sí, es que tengo ahorita, acabo de abrir dos Discords nuevos y me confundí. A ver, entonces, empezando por ahí. A ver, no sé si se pueda borrar ese mensaje, pero ese que acabo de poner es el bueno. No, ¿qué pasó? ¿Es el mismo? Ay, a ver, no. Todavía no es el bueno. Ahora sí ya. El último link que puse en el Discord es el bueno. Los que se metieron al anterior, por favor, sálganse porque no es para ustedes. Es para los entrenamientos de mi estado. Pero bueno. Vamos bien entonces con lo de las hormiguitas. ¿Alguna duda? Entonces, estas dos ideas que tenemos aquí es lo equivalente a la inducción matemática. Ahora, es bien importante que necesitamos ambas cosas. O sea, si las hormigas que metí a la caja son rojas, pero es posible que hormigas rojas produzcan hormigas negras, entonces, pues no puedo decir que van a ser rojas siempre. Y por otro lado, si sabemos que las hormigas rojas siempre producen hormigas rojas, pero las que metí al principio no eran rojas todas, entonces, pues tampoco está chido, ¿no? Necesitamos ambas condiciones al mismo tiempo. Ahora, lo equivalente a esas condiciones es, o sea, la primera es lo que se llama la base de inducción y lo segundo es lo que se llama el paso inductivo, que eso es algo así como una propiedad hereditaria. O sea, que dice que si algo le pasa a alguien, a su hijito también le pasa.
Entonces, esa es la idea de la inducción matemática. Ahora, pues como funciona para los números, o sea, en matemáticas, es que pues tenemos alguna propiedad que queremos demostrar que va a cumplir para todos los números. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo muy trivial y muy absurdo, pero pues va a ser un ejemplo. Vamos a querer demostrar que todos los números naturales son mayores a 0. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es, pues primero empezar por la base de inducción, que es como el primer número en este caso, que es el número 1, ¿no? Y el número 1 sabemos que sí es mayor a 0. Entonces, pues eso sí es cierto, eso está chido. Ahora, el 1 es como lo equivalente a las primeras hormigas que metimos en la caja. O sea, eso es como la base de inducción que decía que las primeras hormigas que metía a la caja eran rojas todas. Ahora, el paso inductivo es esto que es como la propiedad hereditaria. Entonces, lo que vamos a ver es que si un número n es mayor a 0, entonces el siguiente número, o sea, n más 1, también es mayor a 0. Eso es lo que, o sea, demostrar eso es lo que va a ser el paso inductivo. Pero si ambas cosas fueran ciertas, o sea, en este caso imaginémonos que el n más 1 es como el hijito del n. Entonces, ahí estoy diciendo que si pasa para alguien, también pasa para su hijo, que era lo equivalente a lo que teníamos aquí, ¿no? Que las hormigas rojas también generan hormigas rojas. Entonces, pues si tenemos esas ambas cosas, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Sabemos que para el 1 cumple por la base de inducción. Ahora, por el paso de inducción o la propiedad hereditaria, pues nos dice que si cumple para n, también cumple para n más 1. En otras palabras, si cumple para 1, pues también cumple para 2. Pero luego puedo meter el 2 en el lugar de la n. Y entonces si cumple para 2, también cumple para 3. Y pues luego puedo meter el 3 en el lugar de la n y entonces si cumple para 3, cumple para 4. Y así podemos seguirnos hasta el infinito, ¿no? Entonces, pues va a cumplir para todos los números naturales. Ahora, habría que demostrar esta propiedad y eso se hace de la siguiente manera. Vamos a empezar con la hipótesis de inducción, que va a ser suponer que pues n sí es mayor a 0. Y con eso vamos a querer demostrar que n más 1 también es mayor a 0. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Pues sabemos que n más 1 es mayor que n. O sea, cualquier número es más grande que el anterior. Pero aparte ya sabíamos que el número n era más grande que 0. Entonces, pues ahí podemos usar la propiedad transitiva de las desigualdades. O sea, si tenemos 3 numeritos en orden, entonces pues el más grande va a ser mayor que el chiquito. Y ya terminamos, porque eso es a lo que quería llegar. Que si n es mayor a 0, entonces el siguiente también. Y entonces con eso ya demostramos que todos los números naturales son mayores a 0. Ahora, esto es una propiedad muy trivial, pero lo importante aquí era como ver cuál es la idea de la inducción. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Todo claro. Ok. Bueno, por donde tal vez debería de haber empezado es, ¿hay alguien de los que están presentes que no haya visto antes problemas de inducción o que no haya visto el tema de inducción? O sea, a ver, más bien, las 4 personas que están presentes respóndanme, por favor. Alejandra, Andrés, Bastián y Luis Enrique. ¿Han visto antes problemas de inducción? Sí. Sí. Luis Enrique. Sí. Ok. Entonces, bueno, entonces todo esto que les acabo de decir está de más, pero pues está bien que se quede en la grabación. Entonces, pues vamos a ver problemas un poquito elaborados de inducción. Bueno, hay muchos
o sea, lo bonito de la inducción es que, como les decía al principio, sirve para muchos temas diferentes. O sea, se usa en geometría, pues no mucho, pero pues se usa tanto para combinatoria, para álgebra y para teoría de números. Entonces, pues si ya todos han hecho problemas de inducción, entonces vamos a ver problemas no tan fáciles. O sea, como lo más normal para empezar son problemas como de, o sea, la suma de Gauss y cosas así. Entonces, esos nos los vamos a brincar y vamos a ir directo con problemas un poquito más interesantes. Que es una especie de generalización del criterio de divisibilidad para el 3 y para el 9. Entonces, aquí queremos ver que un número natural n, bueno, más bien para todo número natural n, si tenemos un número formado por 3 a la n dígitos iguales, es divisible entre 3 a la n. O sea, tenemos un número de la forma etcétera, con 3 a la n dígitos. Y lo que queremos ver es que 3 a la n divide a ese número. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo procedemos? Váyanme diciendo ustedes. ¿Cuál sería la base de inducción para empezar? Con n igual a 1. Con n igual a 1, o sea, ahí querríamos que 3 dividiera a un número de la siguiente forma. Ahora, ¿por qué es eso cierto? Pues, a ver. Pues podemos ver que, bueno, si se sabe en el criterio de divisibilidad del 3, pues la suma de los dígitos de un número, si es divisible entre 3, o si es un múltiplo de 3, pues entonces todo el número es divisible entre 3. Ok, entonces eso es cierto, sí y solo sí, 3 divide a la suma, que va a ser a más a más a, sí solo sí, 3 divide a 3a, pero eso sí es cierto, ¿no? Claramente 3 divide a 3a. Entonces ya tenemos la base de inducción. Ok, ahora vamos a suponer que sí es cierto que 3 a la n divide a todo este número. Y entonces lo que queremos demostrar va a ser que SPD significa por demostrar que 3 a la n más 1 va a dividir a un número con muchas as, que va a tener ahora 3 a la n más 1 dígitos. ¿Cómo ven? ¿Cómo podemos hacerle para usar la hipótesis de inducción para llegar a lo que queremos? Platíquenme, ¿cómo ven? ¿Qué se puede hacer? Igual y podemos reescribirlo de alguna forma, como 3, o sea, el numerito que ya teníamos, como por 1000, y agregar como 333 al final. Ok, pero, o sea, es que el numerito que ya teníamos era el que tenía, o sea, como lo que aumentamos es la potencia de 3, en realidad o sea, el nuevo está como partido en 3 pedazos, y cada uno de esos pedazos es uno de estos, ¿no? Sí. O sea, como que ese de arriba es igual a este, y aparte es igual a este, y aparte es igual a este. O sea, que tiene muchísimos dígitos, ¿no? Tiene 3 a la n dígitos cada uno de esos pedazos. ¿Cómo podríamos escribir el de abajo, el que tiene 3 a la n más 1 as, en función al de arriba? Pues como que es una multiplicación del de arriba, ¿no? Bueno, como que el cachito de la derecha es igual a ese número, ¿no? Ajá. El cachito en medio es como que igual a ese número, pero multiplicado creo que por un 1 con 3 a la n ceros, que es como 10 a la 3n, 3 a la n, algo así creo.
A ver, entonces tenemos por 1 más 10 a la 3 a la n. Y bueno, el otro va a ser igual, ¿no? O sí está bien eso, pero en realidad la cantidad de los ceros no nos importa. Entonces Lo que vamos a importa son hacerlo los de unos, ¿no? esta manera. O sea, tenemos un 1, luego muchos ceros, luego otro 1, luego muchos otros ceros y luego otro 1, ¿no? O sea, así quedaría si factorizáramos eso. Sí. Y luego, Y pues si nos fijamos, como que en el primero, en la base de inducción, como que 13 a la n divide a ese número, pero queremos que 3 a la n por 3 divida el nuevo número, ¿no? ok, Entonces como que queremos que 3 divida al número ese de unos y ceros. ok. O sea, 3 a la n divide a este y entonces queremos que 3 divida a este de acá. Sí, ¿Y eso es cierto? sí, porque la suma de sus dígitos es 3, ¿no? Porque solo hay 3 unos. Exacto. Entonces, por lo mismo del criterio de divisibilidad del 3, como pues la suma de eso es 3, sí es cierto, ¿no? Entonces, como 3 a la n divide a la parte de la izquierda y tenemos un 3 extra, pues entonces sí va a ser cierto que 3 a la n más 1 divida a toda esta cosa, ¿no? Porque sí tenemos n más 1 factores 3 distintos. Y ya terminamos. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? No. Ok, el siguiente dice, demuestra que para todo n natural se cumple toda esa fórmula. O sea que es la multiplicación de n más 1, n más 2 hasta 2n. Eso es igual a 2 a la n por la multiplicación de los impares, 1 por 3 por 5, etcétera, hasta 2n menos 1. Entonces, ¿cómo sería ahí la base de inducción? Podríamos hacerlo con n igual a 1. ¿Ok? ¿Qué tendríamos del lado izquierdo? Tendríamos que nada más el 2. Nada más el 2. Y del lado derecho, Pues sería 2 a la 1 y ya. y ya, ¿no? Por 1. Entonces sí es cierto. Luego suponemos que cumple la fórmula. Y entonces lo que vamos a querer demostrar, ¿qué va a ser? O sea, ¿cómo sería para n más 1 esa fórmula? O sea, si en la fórmula cambiáramos n por n más 1, ¿cómo quedaría? El producto del lado izquierdo, ¿dónde empezaría? En n más 2. En n más 2 y luego sería por n más 3 y así hasta dónde. 2n más 2. Hasta 2n más 2, exacto. Y luego del lado derecho vamos a tener 2 a la n más 1 y luego por 1, por 3, etcétera, ¿hasta dónde? 2n más 1. 2n más 1. Ok, entonces, ¿cómo pasamos de la hipótesis de inducción a la fórmula de abajo? Bueno, aquí acuérdense que la hipótesis de inducción es esto de acá. ¿Cómo cambia del lado izquierdo? Del lado izquierdo se divide entre n más 1 y ahí se multiplica por 2n más 1 y 2n más 2. Ok, entonces del lado izquierdo para pasar de arriba a abajo hay que multiplicarlo por esa fracción, ¿no? Y del lado derecho, Se multiplica por 2n más 1. por 2n más 1, pero no nada más, ¿no? Y por 2. Y por 2, exacto. Ay, porque la potencia del 2 también cambió. Y por 2. Entonces queremos que eso sea igual, ¿no? De los dos lados.
O sea, si demostramos esa igualdad, entonces, pues ya terminamos, ¿no? Porque si del lado izquierdo multiplicamos por esto y del lado derecho multiplicamos por esto, pues ya nos va a quedar lo que queremos. Entonces, lo que tenemos que hacer es probar esta igualdad. ¿Cómo le hacemos para probar esa igualdad? Podemos factorizar el 2n más 2 del lado izquierdo. Ok. Entonces, del lado izquierdo tenemos que eso es 2n más 1 por 2 por n más 1 entre n más 1. Y luego, Dividir el n más 1 entre n más 1. luego cancelamos este. Y ya, ¿no? Porque ya nos quedó lo mismo del lado izquierdo. O sea, esto ya es lo mismo que lo de acá. Y entonces ya terminamos, ¿no? ¿Hay alguna duda? No. Ok. A ver, el siguiente. Dice, A es un número real, tal que A más 1 entre A es entero. Eso se escribe de esa manera. La Z, así con su rayita doble, son los números enteros. Y el simbolito de en medio significa que pertenece a. O sea, la fracción está en los enteros, es lo mismo que decir que es entero. Entonces, si eso pasa, tenemos que demostrar que a a la n más 1 entre a a la n también es entero. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra base de inducción? N igual a 1. N igual a 1, ¿no? Y si n es igual a 1, pues justamente tenemos esta cosa, ¿no? Que pues sí es entero, ¿no? Entonces la base de inducción ya está chida. Ahora, vamos a suponer que esto pasa. Este está un poquito más difícil, o sea, porque ya no es como directo, ¿no? O sea, los otros que hicimos, pues en realidad todavía era como nada más, pues aplicamos la hipótesis y le movemos un poquito y ya. Este ya está más complicado. ¿Cómo podríamos llegar de ahí al siguiente caso? O sea, ¿cómo llegamos a partir de esa expresión a esta otra expresión? Ah, no, perdón. A ver, estoy viendo que lo estaba escribiendo todo mal. La división está diferente. Me confundo cuando tengo diagonales. A ver, esto es más bien así. Y esto es así. Y entonces la base de inducción es así. Y entonces esta es así. Perdón, ya está bien. Ok, entonces, ¿cómo ven? ¿Qué podríamos hacer para pasar de la expresión de arriba a la de abajo? Tendremos que multiplicar por A más 1 entre A. Y pues tendremos como que restarle algunas cosas. A ver, si tenemos esto y multiplicamos por A más 1 entre A, ¿qué vamos a tener? El primero por el primero es A a la n más 1, que está chido. Luego el primero por el segundo nos va a quedar, bueno, voy a ponerlo así, A a la n entre A. Luego vamos a tener A entre A a la n. Y luego vamos a tener 1 entre A a la n más 1. Entonces, pues en parte tenemos lo que queremos, pero aparte tenemos esta otra cosa del medio que no queremos. Entonces, ¿qué hacemos ahí después? Ahí le restamos a la n menos 1 más 1 entre a la n menos 1.
A ver, eso es a la n menos 1 más 1 entre a la n menos 1. Ok, pero vamos a ver, lo que queremos al final es que esa cosa sea entero. O sea, no queremos que sea igual a algo en concreto. Entonces, ¿quiénes son los que ya sabemos que sí son enteros? Pues para empezar, por la base de inducción sabemos que ese es entero, ¿no? O sea, bueno, porque es lo que nos dice el problema, es la hipótesis del problema, más bien. Luego, por la hipótesis de inducción, estamos suponiendo que este es entero. Y luego, o sea, ahí estabas diciendo que restamos ese pedazo, pero ¿qué implicaría restar ese pedazo? Bueno, Como, ajá, con que ese pedazo sea entero, como que entonces ya todo es entero. A ver, para empezar, ¿por qué es todo entero? Ah, porque a la n más 1 entre a la n es entero y a más 1 entre a es entero. Entonces, si multiplicamos enteros, nos da un entero. Ok, entonces ahí al multiplicar esos dos, sí nos da un entero. Entonces, todo esto junto sabemos que sí es entero. Entonces, si a ese entero le restáramos este pedacito que también fuera entero, lo que nos quedaría, que es lo de la izquierda, ya sería entero. Entonces, lo que nos falta ver es que esta cosa que le vamos a restar sí es entero. ¿Lo es? O sea, esto de abajo, que está en el cuadrado rojo, ¿es entero eso? no sabemos. No sabemos. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer ahí? Podríamos hacer una inducción, pero con doble base. Exacto. Aquí necesitamos de alguna manera dos pasos, ¿no? O sea, aquí en lugar de decir que de 1 pasamos a 2 y luego de 2 pasamos a 3 y así, lo que vamos a querer decir ahora es tener una doble base, o sea que de 1 y 2 pasamos a 3. Y luego que de 2 y 3 pasamos a 4. Y luego de 3 y 4 pasamos a 5. Y de 4 y 5 pasamos a 6. Y así, ¿no? O sea, eso también se vale. O sea que aquí estaríamos usando entonces nuestras hipótesis serían ¿cuáles? Que esta cosa de acá es entera y que este, que es el caso anterior, también es entero. Necesitamos que ambos sean enteros para poder concluir. Entonces, lo que nos hace falta efectivamente es agrandar la base, ¿no? O sea, ahí lo que nos falta para poder concluir es en la base de inducción agregar otro, que sería al cuadrado, ¿no? Sí, ¿Cómo le hacemos para demostrar que este sí es entero? pues podemos elevar al cuadrado a más 1 entre a. A ver, a más 1 entre a al cuadrado, ¿qué va a ser? Al Al cuadrado cuadrado. más 2 veces a entre a más 1 entre a al cuadrado. Y pues podemos restarle el 2a entre a, porque sabemos que eso sí es un entero. Ok, este es 2, entonces sí es entero. Y ya, ¿no? Entonces este de acá y este de acá juntos, pues sí es entero. Y entonces ya, ¿no? Ya tenemos la base con los dos primeros y con esos dos ya puedo brincarme al 3. Y luego con el 2 y el 3 ya puedo brincarme al 4 y así. Y entonces ya terminamos, ¿no? Sí, ¿Alguien tiene alguna duda? Los que no están participando, ¿sí lo tienen todo claro? O... A ver, siguiente. Vamos a pasarnos ahora a combinatoria. Esos son de los que se me hacen más interesantes, en realidad. Entonces, este dice, tenemos un tablero cuadriculado del lado 2 a la n. Dice, muestra que siempre es posible llenarlo con triminos L al remover un cuadro de la cuadrícula. Triminos L son piezas así. A ver, bueno, ese no se ve tan claro.
o sea, de 3 cuadritos, de esta manera. Entonces, lo que dice el problema es que queremos demostrar que si quitamos una casilla, no importa dónde esté, se va a poder rellenar con fichas de ese tipo. ¿Cómo procedemos ahí entonces? Pues con la base de inducción con n igual a 1. Con la base de inducción con n igual a 1 sería un cuadrado de 2 por 2 sin una casilla, ¿no? Y pues eso claramente sí se puede rellenar con un trimino, ¿no? Entonces la base de inducción ya está. Luego, ¿qué hacemos después? La hipótesis de inducción. Ok, que sería suponer que sí se puede, ¿no? Y entonces lo que vamos a querer es que si tenemos ahora una cuadrícula, ay, ese se ve muy rectángulo. A ver, algo así. Que ahora va a medir 2 a la n más 1 por 2 a la n más 1. Entonces, estamos ahora suponiendo que el de arriba sí se puede rellenar de alguna manera. Y queremos demostrar que este de abajo también se puede rellenar. ¿Cómo le hacemos? Digamos que el agujerito ahora va a estar por aquí. ¿Cómo usamos aquí la hipótesis de inducción? Podemos partirlo en 4 cachitos de 2 a la n por 2 a la n, porque sabemos que si les quitamos como uno a cada uno, entonces sí lo podemos rellenar. Ok. Entonces, por la hipótesis, el que sí se puede es este de acá, ¿no? Porque es el que le falta un cuadrito. Y luego, los otros no podemos usar la hipótesis con los otros 3 pedazos porque no tienen agujero. ¿Qué podemos hacer ahí entonces para usar la hipótesis para los otros 3 cuadrados? Podemos poner uno en L como en las esquinas donde se cruzan, como para quitar uno a cada uno. O sea, ahí podemos poner una pieza, ¿no? Sí. Exacto, y entonces ahora ya cada uno de esos 3 cuadrados también tiene su agujerito, ¿no? Entonces, por la hipótesis, pues ya se pueden rellenar todos. Y entonces ya terminamos. ¿Alguna duda? No. Ok. El siguiente dice, hay 2 n más 1 personas en un campo infinito. Todos tienen un arma y una bala. Cada persona le dispara a la persona más cercana que tiene y todos disparan al mismo tiempo. Ahora, sabemos que no hay 2 distancias iguales entre las personas. Entonces, lo que queremos demostrar ahí es que al menos una persona sobrevive. Entonces, pues la base de inducción, pues técnicamente sería con una persona que no le dispara a nadie, ¿no? Pero ahí no tiene mucho sentido. Entonces, digamos que vamos a usar como base si tenemos 3 personas. Entonces, ¿cómo sabríamos ahí que si hay 3 personas, una sobrevive? ¿Cómo podemos saber que si tenemos 3 personas, no hay 2 distancias iguales y cada quien le dispara al mismo tiempo al que tiene más cerca? ¿Cómo podemos decir que uno sobrevive? Podemos ver si hay como un ciclo. Ok. O sea, que se dispararan así. Si pasa eso, no sobrevive nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué no se pueden disparar así? Porque todas son distancias diferentes y digamos que si la persona A le dispara a la B, significa que esa distancia es más pequeña que de A a C. Pero eso como que contradice que se puede dispararle a... espérenme.
Bien, vamos a ponerle nombres. Ahorita veo. Entonces, si fuera cierto que todos se dispararan, como A le dispara a B, es que esa es la distancia más cerca que tiene. O sea, que A está más cerca de B que de C, ¿no? En otras palabras, nos da esta desigualdad. Luego, si B le dispara a C, significa que B tiene más cerca a C que a A. En otras palabras, eso nos diría que la distancia B minúscula es más chica que la distancia A minúscula. Y luego, para que C le dispare a A, tendría que pasar que está más cerca que de B. En otras palabras, que C minúscula es menor que B minúscula. ¿Pueden pasar esas tres desigualdades al mismo tiempo? No, porque si usamos las primeras dos, como que C es mayor que B por la transitividad. Exacto. Con las primeras dos tenemos eso, ¿no? Entonces B va a ser mayor que C. Y pues estas dos no pueden pasar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, con esos tres es imposible que se haga un ciclo. Y luego, ¿eso ya nos asegura que alguien sobrevive? Pues sí, porque entonces significa que alguien no va a recibir ningún disparo, porque no se va a hacer ningún ciclo. Ok, a ver, pero ¿por qué el hecho de que no se haga ningún ciclo te asegura que a alguien no le disparan? Porque un ciclo significa que cada persona es disparada como exactamente una vez. Ok, a ver, pero vamos a ver entonces qué puede pasar. O sea, sin pérdida de generalidad podemos decir que A le dispara a B. Entonces, ¿qué puede pasar con B? O sea, si B le dispara a A, pues entonces ya está chido, ¿no? Porque ya nadie le disparó a C y C sobrevive. ¿Qué pasaría si B le disparara a C? ¿Qué es lo que nos dicen nuestras desigualdades? Que C tiene que dispararle a B. Exacto, que C tiene que dispararle a B, ¿no? Entonces va a quedar así y entonces A sobrevive. Entonces la base de inducción ya está. Ahora, pues nuestra hipótesis es que con 2n más 1 alguien sobrevive. Y lo que queremos ver, el paso inductivo, sería que con 2n más 3, ¿no? Alguien sobrevive. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo pasamos de ese caso al siguiente? Bueno, algo que es bien importante en combinatoria, por si no lo sabían con la inducción, es que no podemos nada más como irnos al paso siguiente, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer es decir, pues teníamos todas estas personas, o sea, aquí tenemos 2n más 1, y luego agregamos dos personas extras, y entonces esas dos personas extras van a estar por acá y se van a disparar entre ellos, y el que sobrevivía antes todavía sobrevive. Eso no se vale. O sea, no podemos, o sea, porque aquí no estamos asegurando que cumple para todos los casos con 2n más 3. Estamos haciendo un caso bien particular, que es donde estaba así al principio y aparte agregamos estos donde queremos. Entonces, en combinatoria, cuando usan inducción, más bien hay que hacerlo como para atrás. O sea, más bien tenemos que empezar con 2n más 3 personas. Y luego queremos de ahí hacer algo para regresarnos al caso anterior. O sea, de alguna manera queremos quitar a dos personas. Y luego de quitar a dos, bueno, dos porque ahorita la inducción va de dos en dos, ¿no? Porque son impares todos los números. Entonces, luego de quitar a dos, vamos a tener, bueno, quitar a dos para tener 2n más 1. Luego, con esos 2n más 1, vamos a usar la hipótesis. Y luego tenemos que regresar a los dos que quitamos. Esos son como los pasos en general para usar
inducción con combinatoria. No podemos nada más ir para adelante. Tenemos como que empezar en el caso de adelante, regresarnos para atrás, usar la hipótesis y luego volver a ir para adelante. Eso es para estar seguros de que estamos considerando un caso cualquiera con 2n más 3 personas. Porque ahí pues justo estamos haciendo eso, ¿no? O sea, si lo hacemos con este proceso, empezamos con un caso cualquiera con 2n más 3. Pero si empezamos con un caso cualquiera de 2n más 1, o sea, ahí no nos asegura, y le agregamos 2, no nos asegura que así conseguimos cualquier caso de los que queremos. Ahora, el truco o la clave en este tipo de procesos es fijarse quiénes van a ser los dos que quitamos. Ahí está toda la clave. Porque si quitamos cualesquiera 2 personas al azar, pues no necesariamente nos va a servir. Entonces, la idea aquí sería como quitar 2 personas y fijarnos que en los que quedan usamos la hipótesis y vemos que alguien sobrevive. Pero entonces necesitaríamos que al regresar a estas 2 personas, ninguno de ellos dos le dispare al que estaba sobreviviendo. Entonces, no podemos quitar a cualesquiera 2 personas porque no nos aseguraría eso. ¿A quiénes 2 podríamos quitar? Que estuviéramos seguros de que al regresarlos no le dispararan al que sobrevivía de los que me quedaron. Pues a 2 que se estén disparando entre sí, ¿no? Ok, esa sería una buena idea. ¿Cómo podemos estar seguros de que hay 2 que se disparan entre sí? Porque como todas las distancias son diferentes, eso significa que hay una distancia mínima. Y pues eso significa que esas 2 personas que están en esa distancia se tienen que disparar a sí mismos, ¿no? Porque eso significa, bueno, si llegara a existir alguien a la que le dispare una de esas 2, pues eso significa que la nueva distancia pues va a ser la más mínima. Exacto. Bien, entonces aquí en realidad, de hecho, ya también estamos mezclando otra cosa que es principio extremo, ¿no? Que principio extremo en realidad es fijarse en lo más grande o en lo más chico, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que como todas las distancias son diferentes, pues tiene que haber una que es la más chiquita. Entonces, digamos que esa es la distancia entre A y B. Como es la más chiquita, pues A le tiene que disparar a B y B le tiene que disparar a A. Entonces, tenemos esas 2 personas que estamos seguros que se disparan entre sí. Puede que haya otra gente que les dispare a ellos. Eso pues estaría perfectamente bien, no hay problema. Pero esas 2 personas sabemos que se disparan entre sí. Entonces, ¿qué pasa si las quitamos? Si escondemos a esas 2 personas, pues nos van a quedar 2n más 1, ¿no? Y en esos 2n más 1, por la hipótesis de inducción, estamos seguros que alguien sobrevive. ¿Cierto? O sea, digamos que al quitar esas 2 personas, hay alguien que va a ser este de acá, el rojo, que es el que sobrevive. Pero entonces, ya que sabemos que el rojo sobrevive, podemos regresar a esas 2 personas A y B. Y pues sabemos que ninguna de esas le está disparando al rojo. Entonces el rojo va a seguir sobreviviendo. ¿Cierto? Sí. Y entonces ya terminamos, ¿no? Ahora, es bien importante para la inducción en combinatoria eso de que hay que ir un paso para atrás y luego un paso para adelante. Entonces, vamos a hacer otro parecido. A ver, dice, en una pista circular hay n coches. Entre todos tienen suficiente gasolina para exactamente una vuelta entera. Entonces, digamos que ahí está la pista y tenemos cochecitos que están alrededor de la pista. Entonces, entre todos tienen gasolina exactamente para una vuelta entera. Lo que queremos es demostrar que hay un coche que puede dar la vuelta entera recogiendo la gasolina de todos los que se encuentran en el camino. O sea, que hay alguien, quién sabe quién sea, pero tenemos que demostrar que hay uno, o sea, digamos, si fuera este, entonces que avanza y luego recoge la gasolina de ese de ahí, y luego sigue avanzando y recoge la de ese y sigue avanzando,
y recoge la de S y luego regresa hasta donde empezó. Eso es lo que queremos demostrar, que existe uno que da toda la vuelta. Entonces, pues si ya sabemos que lo queremos hacer por inducción, pues la base de inducción está fácil, ¿no? La base de inducción sería que tenemos un solo cochecito y pues como entre todos tienen para dar toda la vuelta, pues ese cochecito tiene para dar toda la vuelta y ya terminamos. Ahora, ¿cómo hacemos el paso de inducción aquí? O sea, suponemos que con n sí se puede. Y queremos a partir de ahí ver que entonces con n más 1 también se va a poder. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo ven? ¿Qué hacemos con los cochecitos? Acuérdense de esto que les decía que hay que ir un paso, o sea, hay que empezar con n más 1 y de ahí ir un paso para atrás y luego regresar. ¿Qué habría que hacer entonces? ¿Cómo ven? Díganme, ¿qué ven? ¿Qué se puede hacer? Participen los que no han participado. Pues debemos quitar un coche, ¿no? Pero el problema es cuál coche. Exacto. O sea, también, más bien la pregunta sería ahí, si quitamos un coche, ¿qué hacemos con la gasolina de ese coche, no? Sí. O sea, ¿cómo? O sea, digamos, porque si quito al coche con todo y su gasolina, entonces pues ya no cumple la hipótesis, ¿no? Porque si quito un coche con todo y gasolina, ya no es cierto que entre los coches que quedan tienen para dar la vuelta entera. Entonces, al quitar un coche, tendríamos que decidir qué pasa con la gasolina de ese coche, que de alguna manera haga el problema equivalente. Que bueno, o sea, esa gasolina pues habría que dársela a alguien más, ¿no? O sea, tiene que quedarse la gasolina en la pista al quitar el coche. Entonces, digamos que quitamos este coche, ¿qué le hacemos a su gasolina? Repartirle a los demás. Ok. Pero entonces cambia mucho el problema, ¿no? Porque al regresar el coche, le vuelves aquí. Si le quitas la gasolina a todos los demás, pues ya es todo diferente. O podemos dársela al que está atrás de él, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasa? Digamos, si quitamos ese coche, digamos que tiene esta cantidad de gasolina. Entonces, si quitamos ese coche y se la damos al de atrás, vamos a ver qué pasa. Hagamos eso. ¿Qué pasa si quitamos un coche cualquiera y le damos su gasolina al coche de atrás? Digamos que quitamos ese ahorita y toda la gasolina que tenía ese ahora la tiene este. Entonces, pues ahí podemos usar la hipótesis de inducción, ¿no? O sea, existe un coche que puede dar toda la vuelta. Digamos que es este de acá. Y entonces ese puede avanzar hasta acá y luego puede agarrar la gasolina de ese y venirse hasta acá y luego agarrar toda la gasolina de ese y venirse hasta acá y luego con la gasolina de ese venirse hasta acá. Sabemos que eso pasa. Y entonces, ¿qué sucede si regresamos el coche que quitamos? Y la gasolina, o sea, su pedazo de gasolina que tenía este, ahora la repartimos. O sea, a ver, digamos que ese tenía hace rato esta gasolina y luego la de, o sea, el pedazo rojo es el que era el de acá que le habíamos pasado al de atrás. ¿Qué pasa si ahora le regresamos esa gasolina al coche que quitamos? Ahí, pues idealmente el que querríamos que diera la vuelta, pues es el mismo que daba la vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos Sí. ahora? Que ese coche que daba la vuelta, pues sabemos que puede llegar hasta acá. Y luego sabemos que puede llegar hasta acá. Pero ahora ya no nos consta que va a poder llegar hasta el que quitamos, ¿no? Porque igual y como nada más tiene ahorita el pedacito de gasolina azul, igual y llega hasta acá y aquí se atora.
porque ya no tiene la gasolina roja extra del de adelante, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, Entonces, está bien el plan, pero fíjense que lo que pasó ahorita es que elegimos un coche al azar para quitarlo. No lo elegimos que cumpliera ciertas condiciones. Elegimos el que sea. Entonces, ¿qué nos hubiera gustado que cumpliera este coche para quitarlo? O sea, ¿cuál fue el problema que tuvimos ahorita? Que era posible que el que sí daba la vuelta no llegara del anterior a ese. Entonces, lo que sí tendría que pasar es que, para que estuviera chido quitar ese coche que quitamos. O sea, si queremos quitar el coche rojo, ¿qué tiene que pasar? que el que está atrás de él pueda llegar hasta donde está ese coche. Exacto, entonces queremos quitar un coche tal que el anterior tenga suficiente gasolina para llegar hasta ahí. O sea, querríamos que el azul tuviera al menos todo este pedazo de gasolina. Si hacemos eso, entonces ya funciona bien chido la inducción, ¿no? Porque al regresar el rojo, el verde, que es el que va a dar toda la vuelta, pues sabemos que puede llegar hasta el azul, porque eso es igual independientemente del rojo. Y luego sabemos que solo con la gasolina del azul puede llegar hasta el rojo. Y de ahí, pues ya es lo mismo que cuando la gasolina del rojo se la quedó el azul. Entonces ahí ya estaría chido, ¿no? Ya terminaríamos bien. Entonces la pregunta es si se puede hacer eso. Siempre. O sea, existe un coche que puede llegar al siguiente. Sí, ¿Por qué? pues podemos suponer que ningún coche puede llegar al siguiente. Eso implicaría que como que lo que le falta de gasolina para llegar al siguiente, pues como que entonces debe estar en algún otro lado, ¿no? Se Eh, diga, no me quedó del todo claro. A ver, pero digamos que tenemos coches y digamos que ninguno tiene gasolina para llegar al siguiente. O sea, digamos que este tiene esto de gasolina, este tiene esto de gasolina, este tiene esto de gasolina y este tiene esto de gasolina y nadie puede llegar al siguiente. ¿Por qué no es posible eso? porque entonces significa que no hay suficiente gasolina para recorrer todo el circuito. Exacto, ¿no? O sea, la hipótesis del problema decía que había entre todos suficiente gasolina para la vuelta entera. Y si nadie pudiera llegar al siguiente, entonces pues claramente es falso que hay para la vuelta entera. Entonces, en este problema, lo primero que tendríamos que decir es, pues, o sea, usar ese argumento y decir que sí existe siempre un coche que puede llegar al siguiente. Entonces, ya que identificamos ese coche, el que vamos a quitar no es ese que puede llegar al siguiente, sino el siguiente. O sea, si el azul es el que estamos seguros que tiene suficiente gasolina para el siguiente, el que quitamos es el rojo. Y entonces, al quitar el rojo y le pasamos la gasolina del rojo al azul, entonces en ese momento, por la hipótesis de inducción, sabemos que existe alguien, digamos el verde, que puede dar toda la vuelta. En otras palabras, que puede, para empezar, llegar hasta el azul. Y ya que llegó hasta el azul, tiene suficiente gasolina entre el azul y la roja, tiene suficiente para llegar hasta acá. Pero además sabemos que el azul, solo con el azul, es suficiente para llegar hasta acá. Entonces, a la hora de regresar al rojo, ahora sí, con la gasolina del azul llega al rojo y con la del rojo, pues ya se sigue y ya era lo mismo que en la hipótesis y ya termina de dar toda la vuelta. Y entonces, ahora sí ya terminamos. ¿Alguna duda? No. Ok. Fíjense entonces que en este tipo de problemas de combinatoria, la parte más interesante o más complicada es ese brinquito para atrás. ¿Cómo hacemos ese brinquito para atrás? O sea, ¿quién quitamos?
Esa es como la pregunta importante, porque no es cosa de quitar a alguien al azar, es cosa de quitar a alguien en especial. Ok, el siguiente problema es de teoría de gráficas, que en realidad es igual que el de los disparos, nada más que voy a ver, bueno, vamos a ponerlo en contexto. Digamos que tenemos ciudades y cada par de ciudades está conectada por a lo más una carretera, tanto directa como indirectamente. O sea, no existen dos formas distintas de llegar de una ciudad a otra. O sea, por ejemplo, si de aquí puedo venir por acá, pues no existe un camino, por ejemplo, que haga esto y que llegue ahí mismo. Y sabemos además que de cualquier ciudad sí se puede llegar a otra ciudad. Entonces, por ejemplo, una forma en la que se podría hacer eso sería como así, ¿no? O sea, ahí para cualquier par de ciudades hay exactamente una forma de comunicarse entre ellas. Entonces, digamos que tenemos un país que cumple con esas condiciones. Entonces, lo que pide el problema es decir, si hay n ciudades, hay que probar que hay n-1 carreteras. Entonces, pues la base de inducción está fácil, ¿no? La base de inducción sería, pues, si hay una sola ciudad y hay 0 carreteras, o, digo, si quieren irse a un caso menos abstracto, pues con 2 ciudades hay una carretera y pues es la única forma, ¿no? Entonces, pues está chido. Esa sería la base de inducción. Ahora, pues la hipótesis de inducción es que con n ciudades hay n-1 carreteras. Entonces, para usar la inducción, otra vez, como quedamos, como estamos en algo de combinatoria, tenemos que empezar con n+1 ciudades. Y entonces queremos quitar una ciudad y ver que al quitar esa ciudad sigue cumpliendo y luego regresar la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el paso? ¿A quién quitaríamos o cómo le hacemos? ¿Podríamos quitar a alguien que esté en los extremos? Que solo esté conectado, o sea, digamos que solo tenga una carretera. Ok. A ver, ¿qué pasa si quitamos un extremo? O sea, digamos que queremos quitar a este de acá. Pues obviamente al quitarlo, lo quitamos con todo y su carretera, ¿no? Entonces, ¿por qué quitar a un extremo? Porque digamos que ninguna otra carretera pasa sobre él, más que la que llega hacia él. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaría mal si quitáramos a otra ciudad? Por ejemplo, si quitáramos a esta, ¿por qué no estaría chido? Porque como que se intersecarían los 3 caminos, ¿no? O sea, Y entonces, estaría raro y pues como que queríamos que, pues, a ver, ¿cómo estaría? a ver, fíjense, ¿qué pasa si quitáramos al azul? Si quitáramos al azul, lo que queda va a ser lo verde, ¿no? ¿Podemos usar la hipótesis de inducción en lo verde? No, sí, ¿Por qué no? porque pues no están conectadas. Así, si quitamos esa, como que lo verde no está conectado entre sí. Exacto, ya no es cierto que todo está conectado. Entonces, por eso no podemos quitar cualquier ciudad, porque hay veces que si quitamos algo que no, ya ni siquiera podemos usar la hipótesis de inducción. O sea, ya no cumple el problema con las características. Entonces, eso es bien importante. Cuando hagan en uno de este tipo de problemas, tienen que fijarse que lo que quiten
siga cumpliendo el problema con las condiciones iniciales. Entonces, pues por eso no queremos quitar la azul y por eso efectivamente es una buena idea quitar un extremo. Ahora, ¿qué pasa si quitamos el extremo? O sea, digamos que quitamos el rojo con todo y su calle. Entonces, lo que queda sí sigue cumpliendo, ¿no? O sea, porque esa ciudad solo estaba conectada con una. Entonces, todo lo que estaba conectado antes, pues va a seguir conectado, porque no había ningún camino que pasara a través de la ciudad que quitamos. ¿Y luego? Y pues como habíamos dicho por la, ¿cómo se llama? Hipótesis de inducción, Ajá. pues lo anterior sí cumplía, ¿no? Con n. Exacto. O sea, en otras palabras, en lo verde, por la hipótesis de inducción, sabemos que hay n ciudades y hay n-1 carreteras. ¿Y luego qué pasa si regresamos a la roja? Pues va a seguir cumpliendo. Pues si regresamos a la roja, como es una ciudad, o sea, estamos agregando una ciudad y una carretera. Entonces, pues ahí podemos ver que tenemos n+1 ciudades. Y pues como en el resto había n-1 carreteras y la ciudad roja tiene una sola carretera, pues entonces va a haber n carreteras. Y ya terminamos. Ahora, en realidad aquí hay algo que falta de demostrar. Fíjense que, así como lo que habíamos hecho aquí, ¿no? O sea, primero habíamos dicho, pues lo ideal sería quitar a un cochecito tal que el anterior pudiera llegar hasta ahí. Y entonces tuvimos que hacernos la pregunta, ¿existe siempre un coche que pueda llegar al siguiente? Y pues ya que respondimos eso, entonces vimos que sí era legal quitar a alguien con las características que queremos. Aquí tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo podemos estar seguros de que siempre existe un extremo? Porque queremos quitar un extremo, ¿no? O sea, una ciudad que solo esté conectada a una otra. ¿Cómo podemos estar seguros de que siempre existe tal extremo? Podemos intentar hacerlo por contradicción. Ok. ¿Qué pasaría si no hubiera extremos? Entonces habría como en dos carreteras, ¿no? ¿Por qué? No. Habría n. ¿Por qué? Según yo, como cada carretera tiene como mínimo 2. Sería al menos. Pero Sí, cada carretera tiene al menos 2, pero espérate, además ahí hay un problema, que es que estás queriendo usar el problema para demostrar algo que necesitamos. O sea, no podemos usar esta hipótesis de que con n ciudades tenemos n-1 carreteras para demostrar que hay un extremo, porque más bien queremos hacer lo contrario, ¿no? Queremos usar un extremo para demostrar que hay n-1 carreteras. Pero bueno, o sea, lo que sí se puede hacer, o sea, considerando la contradicción, sería que, o sea, si no hubiera un extremo, entonces todas tendrían al menos 2. ¿Qué pasaría si todas tuvieran al menos 2? Esto ya es como otra parte del problema que en realidad, o sea, ya no es inducción, ¿no? O sea, ya usa otros argumentos, pero pues también para que se den cuenta que pues sí hay problemas de inducción que sí requieren como varias cosas extras, ¿no? O sea, que no es para nada directo. ¿Qué pasa si nos fijamos en un caminito? Digamos que vamos a suponer que no hay extremos, ¿no? Y entonces que todas las ciudades tienen al menos 2 carreteras. Entonces, ¿qué pasa si nos paramos en una ciudad y empezamos a avanzar y vamos a dar vueltas? ¿Qué pasa si queremos, o sea, digamos que empezamos entonces en la ciudad, digamos, aquí? Y entonces, pues nos vamos luego a otras, digamos que estamos en la ciudad A y nos vamos a la ciudad B. Pues como no hay extremos, entonces sabemos que
todas tienen al menos 2 carreteras, ¿no? En otras palabras, pues podemos, o sea, la ciudad B tiene otra carretera a fuerzas, que no va a. Entonces, pues podemos seguirnos por ahí, ¿no? Podemos seguirnos a otra ciudad C. Y sabemos que C tiene otra carretera. Ahora, esa otra carretera nueva de C, ¿es posible que regrese a A? O sea, que la segunda carretera de C haga esto. Pues sí, ¿no? Porque de esa manera A tendría 2 caminos. Pero ya no cumple con las condiciones del problema. Acuérdate que el problema decía originalmente que entre cualesquiera 2 ciudades había exactamente una forma de llegar de una a otra. Si hiciéramos esto, entonces ya tenemos 2 formas distintas de llegar de A a C. Una sería directo y otra sería a través de la ciudad B. Entonces, Bueno, entonces, no se puede hacer eso porque ya rompe con la hipótesis. Entonces, pues de C tiene que haber otra carretera diferente que vaya a otro punto D. Luego, de D sabemos que tiene que haber otra carretera nueva. ¿Esa carretera nueva de D puede llegar a una de las que ya tenemos? no. No, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué tiene que pasar? Por lo mismo, ¿no? Porque si llega a cualquiera de las anteriores, digamos a B, pues ya hay 2 maneras distintas de llegar de B a D y pues ya no está chido. Entonces, pues necesita llegar a otra ciudad nueva E. Y como E tiene al menos 2 carreteras, pues necesita llegar a una nueva F. Y luego, ¿qué hacemos con eso? O sea, eso sigue así, ¿no? Pero eso significaría que A solo tiene un camino. No, pues igual ya tiene otro camino por atrás, que va a quién sabe dónde. O sea, pero en A es donde empezamos. Pues como que va a haber al menos un punto en donde haya como una ciudad sola con un solo camino. ¿Por qué? Porque si no, digamos que se completaría un ciclo, así como dijimos si suponíamos que se conectaba con A. Pero ¿por qué tiene a fuerzas que completan un ciclo? ¿Por qué no puede esto seguir así, que F vaya a G y que luego G vaya a H y etcétera y que nunca regresen al principio? Porque hay finitas ciudades, ¿no? Exacto. Porque si se fijan, para que siguiera pasando esto necesitamos infinitas ciudades. Como nunca podemos llegar a una que ya, por donde ya pasamos, pero siempre que llegamos a una ciudad nueva necesitamos tener a dónde seguir. Solo se podría si tuviéramos como una fila infinita de ciudades que se extiende infinitamente en las 2 direcciones. Pero pues no, ¿no? O sea, tenemos una cantidad finita de ciudades. Entonces, pues eso no es posible. Y ya. Otra manera de ver esto es otra vez usando principio extremo. Fíjense además entonces que ya van 2 problemas que usamos inducción y además principio extremo. Si usamos principio extremo, la idea sería fijarnos en el camino más largo que existe. En lugar ahora de las personas que están más cerca, fijarnos en el camino más largo. Entonces, digamos que el camino más largo va de esta ciudad y luego pasa por varias otras ciudades y llega hasta acá. Entonces, digamos que ese camino es AB. Entonces, pues aquí vamos a ver que A y B tienen que ser extremos. ¿Qué pasaría si A no fuera un extremo? Sabemos que no puede haber una carretera que vaya de A para acá. Otra vez porque ya rompe la condición. Entonces, si A no fuera extremo, tendría que tener otra más. Pero entonces ya tenemos un camino más largo que AB. Y estábamos suponiendo que AB era el camino más largo y pues ahí hay una contradicción. Entonces, pues eso no se puede. Y de hecho esto nos dice no solamente que hay un extremo, sino que hay al menos 2 extremos. Y bueno, ya que demostramos eso y ya que sabemos que hay extremos, entonces ya podemos, ahora sí, para la inducción, decir quitamos un extremo. Y ya que quitamos un extremo, con las n ciudades que nos quedan, cumplen la hipótesis de inducción. Y luego regresamos el extremo que quitamos y pues ya cumple todo bien chido.
¿Alguna duda con este problema? No. Ok. Como un poquito de contexto, bueno, problemas de este tipo es lo que se llama teoría de gráficas y en realidad, bueno, en Olimpiada generalmente van a verlo así como con ciudades y carreteras o con gente que se da la mano o que son amigos o enemigos o cosas así. Pero en realidad una gráfica de este tipo se llama un árbol. Un árbol es justo una gráfica donde, o sea, la idea que teníamos era que de cualquier ciudad a cualquier otra ciudad se pudiera llegar de exactamente una manera. Eso de exactamente una manera nos dice dos cosas. Nos dice que todo está conectado entre sí y nos dice que no hay ciclos, o sea que no hay dos maneras distintas de llegar a una ciudad. Eso es lo que es un árbol, una gráfica conexa sin ciclos. Y en este caso lo que demostramos son en realidad un par de teoremas de árboles. El primero es que todo árbol tiene al menos dos hojas. Las hojas es lo que estábamos llamando extremos. Se llaman hojas pues porque son las puntitas del árbol. Y la otra cosa que demostramos es que un árbol con n vértices tiene exactamente n-1 aristas. Entonces, bueno, eso en realidad son teoremas de teoría de gráficas, que pues es una rama de matemáticas que se usa mucho en la Olimpiada y de hecho es de las áreas de Olimpiada que es como, o sea, casi igual los problemas de Olimpiada que los problemas de universidad, digamos. O sea, si en algún momento llegaran a estudiar matemáticas y llegaran a llevar una materia de teoría de gráficas, van a ser justamente problemas de Olimpiada como de este tipo. Entonces, bueno, pues eso era nada más un poquito de contexto general. Eso es todo entonces. Ahorita en un ratito subo al Discord la lista de problemas para quien quiera ver más o hacer más. Y ya. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O alguna pregunta o comentario o lo que sea? Bueno, entonces eso es todo por el día de hoy y nos vemos la semana que viene. Buenas noches a todos.